Celebrar Navidad nunca ha sido tan confuso como en nuestros días. Nunca hemos sido tan desafiados y cada vez el desafío es más grande. No existe nada más complejo que celebrar la fiesta original entre tanta piratería. Existe un mundo que nos roba la Navidad. Hay millones y millones de gente que celebran hoy una fiesta, pero no es nuestra fiesta. Y a veces nosotros como creyentes nos cansamos y nos confundimos y a veces hasta desistimos de celebrar la Navidad, porque el desafío en diferenciar entre la verdadera Navidad y lo que el mundo celebra se vuelve complicado. Hay muchas tradiciones que por simple costumbre deciden celebrar Navidad. Hay ciertas comidas que por ley no pueden faltar: un ponche, un buñuelo, tal vez un tamal. Pero entre creyentes tenemos la obligación de celebrar Navidad, no porque querramos, sino porque la historia es tan majestuosa que no podemos dejar que esta historia quede sin contar. En Colosenses 3, del versículo 12 en adelante, dice así: dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Firmemente creo que debemos celebrar Navidad. Debemos, sin falta, contar la historia de que Jesús nació. Jesús es la muestra de amor más perfecta que tenemos. El mundo no esperaba un Salvador, pero Jesús apareció de todos modos. Apareció en la manera más humilde posible para demostrar el tamaño de su amor. Que nuestras fiestas, nuestras celebraciones sean celebraciones de amor. Que el amor reine en nuestros hogares.